Es un verdadero placer y un privilegio poder presentarles en este primer acto público, juntamente al Ministro de Educación, al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y al Secretario General de Universidades, al presidente del Institute for International Education de Nueva York. El doctor Alan Goodman es el sexto presidente de esta institución sin ánimo de lucro que hace más de 90 años entendió que no sería posible la paz en el mundo si no se producía un mayor entendimiento entre las naciones. My talk today is about the role of universities in public diplomacy. And really a very good place to start any lecture is to return to Don Quixote. You might remember that in the beginning of the second part, Cervantes recounts the letter he gets from the Emperor of China, asking him to send a copy of Don Quixote to him because the Emperor of China would like to create and teach the Spanish language and use the history of Don Quixote as the text. Cervantes also says that he was asked by the Emperor of China to become the rector of this new university, perhaps in Peking. It was not such a preposterous idea. At the time that Cervantes wrote, there were 70 universities in the world, and from Fez to Bologna to Salamanca, all the ancient world and medieval world universities were international in scope. They were international in the students that they drew, in the faculty that taught them. And interestingly, they were international in the arrangements between governments and universities and scholars so that they could travel to and from the universities in the ancient world freely. In many ancient universities, scholars and students paid no tax, and they were required to serve in no armies, even in the midst of conflict. So, in many ways, the university's history and public diplomacy and the partnership between government and universities is an ancient one, and today it helps us bridge many cultural and political divides. Now, I know this is not in my text, but I was thinking about how the education space allows us to talk across differences no matter where we are. When my wife and I were in the year 2003 in Doha, this was at the beginning, just a few months before the Iraq War. We were not there to start the Iraq War, but we did come from Washington, and we managed, we were invited by Her Highness the Sheikh Mossa of Qatar to see the new education city that was being developed. But the hotel we stayed in was the scene of the Islamic conference. 65 Islamic country members were meeting that year in Doha. I think we were the only Americans in the hotel, and we decided to try to meet as many as we possibly could and get to know them. And I would say, my name is Goodman, I'm from Washington, and there would be this pause, and then I'd say, my field is education. And every delegate to the Islamic conference said, oh, I studied in Pittsburgh, or I studied in Minnesota, or I was in California, or my daughter, or my son, or my niece, or my nephew. And even though our perspective, whether it was Iraq or Islam, may be very different, it was possible in that education space, the space that Spain and this foundation worked so hard, and Fulbright worked so hard to maintain, it was possible to have a dialogue. And that is central to the role of universities and public diplomacy, and it makes us partners, and that really is the theme of my talk, that we, universities and governments, are partners in public diplomacy. And it is my pleasure to be able to have this opportunity to congratulate the Foundation and speak on this subject. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Goodman.
Tiene la palabra el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Hoy presentamos en sociedad una fundación que es un proyecto y que es también una realidad, porque lo presentamos ya tras haber trabajado intensamente desde hace un año, lo presentamos ya como algo efectivo, pero con objetivos de potenciar la proyección internacional de las universidades españolas, y tenemos que felicitarnos muy singularmente a quienes explícitamente trabajan en estos asuntos para que hoy ya ocurra lo que ocurre. Y nos produce una satisfacción enorme esta labor que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, estrechamente colaborando, y el equipo de Universidad.es, pues nos lleva a estar al menos en la dirección de lo que queremos hacer. Si hiciéramos hoy un examen esta tarde de qué significa internacionalización, si debatiéramos sobre lo que eso quiere decir, una vez que ya sabemos que esto no es simplemente tener en nuestras universidades un vicerrector de Asuntos Internacionales, una vez que ya sabemos que la internacionalización es una vértebra que sostiene toda la acción de una universidad, quizá recogeríamos palabras parecidas a esta, ¿no? Pero quien conozca las universidades, el esfuerzo realizado en estos últimos 30 años en España, el esfuerzo realizado en estos últimos 10, en estos últimos 5, sabe hasta qué punto la universidad ha aceptado y está en este desafío de una sociedad del bienestar por la justicia y la libertad. Ahora bien, yo no les voy a contar a ustedes la cantidad de retos que tenemos por delante, los desafíos que nos esperan, las enormes tareas que tenemos que abordar. Señor Secretario de Estado, este es también nuestro compromiso, ser socios de la diplomacia pública. Bueno, la enorme ruta de la seda, ¿no?, del siglo XXI, que es ahora la ruta del conocimiento, pero no solo la ruta del conocimiento, es la ruta también de los hombres y mujeres que amamos el conocimiento. El Quijote ha viajado más que todos nuestros supuestos realismos. Nunca el realismo español llegó tan lejos como el Quijote, porque algunos sabemos que lo que hay no se agota en lo que ya conocemos, y no nos hemos podido todavía reponer de aquello que decía Sócrates en el Teeteto, cuando le dijeron: oye, ¿sabes que hay gente por ahí que cree que solo es real lo que se ve con los ojos y lo que se coge con las manos? Y Sócrates le respondió a Teeteto: ¿pero cómo? ¿Hay gente tan extravagante todavía? Bueno, supongo que eran aquellos tiempos, pero en el caso de que todavía estemos en eso, la internacionalización es la máxima expresión de la sociedad del conocimiento. Así que muchas gracias. Gracias, ministro y presidente del patronato de la Fundación. Gracias a todos los miembros del patronato que han tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Gracias, por supuesto, al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, al secretario general de Universidades, al doctor Gunman, a los rectores, a los vicerrectores de Relaciones Internacionales y a los directores de Relaciones Internacionales que tanto han tenido que ver con que estemos hoy aquí. Espero que todos quieran acompañarnos un ratito más tomando algo con nosotros. Gracias.